Sí, yo estudié en Prepa 9 Uh-huh. y también soy egresado de la Facultad de Contaduría. Ajá. Okay. Y bueno, sí, historia es una carrera que siempre había querido cursar. Uh-huh. Y pues sí, entonces sí fue mi primera opción ahorita. Ok, perfecto. Muchas gracias, Fernando. Sí. Rodrigo Palacios. ¿Sí está o no está? ¿No está Rodrigo? Sí. ¿Sí? Aquí. Buenos días. Okay. Buenos días, Rodrigo. ¿De qué bachillerato vienes? ¿Y fue tu primera opción, historia? Sí, fue mi primera opción y vengo de Prepa 2. Okay. Perfecto, muchas gracias, Rodrigo. Mauricio Isaí. Sí. Mauricio. Prefiero a Mauricio. Vengo de Desechos Salto. Ya. ¿Fue tu primera opción, historia? Sí. Gracias. Eduardo Itan. ¿Qué tal, maestra? Buenos días, compañeros. Sí, efectivamente, creo que me había presentado la sesión anterior, ya no me acuerdo, la verdad, pero no importa. Claro que sí, historia fue mi primera opción, desde niño me encantó, y yo soy biólogo. Creo que sí, ya me había presentado, creo que sí, pero no me acuerdo. Así es. No recuerdo en esta clase, pero no importa. Itan, ¿verdad? ¿De qué bachillerato vienes? Bueno, ya estudiaste biología, pero ¿de qué bachillerato vienes, Itan? No, de Prepa del Estado, así es. Del Estado de México. Así es, de Mordor. 37. Ok, gracias, Itan. Daniel de Jesús. Buenos días. Buenos días. Yo sí escogí historia, yo soy maestro y yo vengo de la EPO 331, es del estado. Ok, perfecto. Daniel, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Ernesto Emiliano. ¿No está? Aranza Mijael. Osvaldo. Carol Moisés. ¿Tampoco? Diego. Y Fabiola Ancara. Yo también me presenté la clase pasada. Sí, como que no tengo consignado tu nombre. Ancara, ¿verdad? Supongo que será. Sí. Ok, perfecto. Nada más dime, Ancara, porque no tengo consignado aquí tu bachillerato. Prepa 5. Prepa 5. Ok, perfecto. Ok, bueno, recuerden que hay que poner el nombre que me dijeron. Empiecen con ese nombre, porque si no, ¿cómo se llama? No los voy a poder ubicar tanto para participación como para asistencia, ¿no? Entonces, lo pueden cambiar desde aquí, en los 3 puntitos que aparecen arriba de su nombre, ahí les aparece la opción renombrar o rename, y ahí cambian el nombre, ¿no? Por favor, Osvaldo, ¿qué pasó? Disculpe, se me fue el internet antes de que respondiera. Ok. Okay. Sí, dime. Soy del Sur y mi primera opción sí fue historia. CH Sur. Y es Osvaldo. Ok. Bueno, recuerden que si tienen problemas con el micrófono, díganme, ¿no? A través del chat. Esa es una opción para saber, ¿no? Que hay algún problema, ¿no? Bueno, pues un gusto, buenos días a todos, ¿no? De estar el día de hoy. Hoy vamos a tratar de pues dar como algunos elementos, ¿no? Esta primera aproximación a estos referentes conceptuales que hemos insistido que son importantes para poder avanzar en el curso propiamente, ¿no? Entonces hay que tener esos elementos. José Rubén Romero me parece una lectura
que pues es un texto grato, es un texto corto, ¿no? Y creo que es un buen aperitivo para iniciar ya el debate y la discusión, y nos da elementos justamente para empezar a ubicar estos referentes conceptuales que nos interesan, ¿no? Entonces, antes de entrar propiamente a ya los elementos concretos que nos interesan del texto de José Rubén Romero, me interesaría escuchar sus comentarios con respecto al texto. ¿Sí? Ya leí sus comentarios en sus entradas en el blog, ¿no? Las que estaban hasta hoy a las 7 de la mañana, ¿no? Hay varias cosas que me gustaría eventualmente rescatar de sus comentarios, ¿no? Pero bueno, ahorita me gustaría que me dijeran qué les pareció el texto, pero sobre todo, bueno, obviamente si les gustó o no les gustó, fue la lectura más aburrida que han hecho en su vida o lo que sea, pero sobre todo, si de alguna manera este texto incide en su percepción de la historia, es decir, modifica algo o los invita a reflexionar con respecto a las preconcepciones que ustedes ya tenían en torno a la historia, ¿no? Estas preconcepciones que vienen desde el bachillerato, desde la primaria o desde lo que sea, ¿no? La telenovela o lo que sea, ¿no? Nada más en un segundo. Viridiana, no estaba pasando lista. Creo que tú ya habías hablado la sesión pasada, ¿no? Nada más estaba señalando Sí. ¿sí? Los que me habían faltado de consignar el nombre, ¿no? Eso qué bien. Disculpe, muchas gracias. No te preocupes. Entiendo la inquietud. Ok. Bueno, entonces déjenme nada más y empezamos. Ampliar esto. Ok, bueno, empecemos con la participación. Ok, Marisa. Buenos días. A mí en lo personal me gustó muchísimo el texto porque, bueno, lo que hace es dar diferentes conceptos de la historia, pero a la vez de que está dando diferentes conceptos, a la vez están como relacionados, solamente que cambia la forma en cómo lo ven según cada tipo de persona, ¿no? Si es para alguien que a lo mejor no le interesa mucho la historia, pues podría decir que es solamente como algo que nos cuenta el pasado. Pero si nos vamos más allá, algo más a analizarlo, pues pone a la historia como si fuera algo con lo que podemos, además de resolver nuestras dudas, que es, bueno, pone a la historia como algo para personas curiosas, pues puede lograr que nos relacionemos con personas del pasado, y de esta manera pues podemos cuestionarnos, ¿no? Y qué fue lo que pasó para llegar hasta donde estamos en este momento. Y ya. Ok, Marisa, ¿y esto de qué manera es congruente con lo que tú pensabas de la historia, o cambió algo en tu mente sobre la historia, te provocó una crisis sobre el concepto de historia, o qué pasó, ¿no? O no pasó nada. Bueno, yo sí tenía esa idea tenía una idea muy vaga realmente de la historia, que la historia era cosas del pasado, que nos ayuda a ver qué había pasado, ¿no? Pero no más allá. El texto realmente me hizo pensar en diferentes, a lo mejor, posturas, ¿no? Me hizo ponerme en los zapatos de diferentes tipos de personas, ¿no? Tanto al que no le importa mucho la historia, que nada más es como de que, pues historia. Y al que dice, oye, yo quiero saber más de la historia. Ok, muchas gracias, Marisa. Isaac. Hola, profesora. Hola, buenos días. Pues a mí sí me gustó el texto, creo que sí, era corto y el lenguaje pues, igual muy sencillo, muy fácil de comprender. Yo creo que a mí lo que me gustó, lo que más rescato, creo yo, de esta lectura fue como pues la memoria, ¿no? La capacidad que nosotros tenemos para recordar, para conservar nuestros recuerdos, nuestras memorias, perdón, pues influye, ¿no? Mucho en el hecho de, a partir de este proceso, pues poder hacer un conocimiento, ¿no? Del pasado, ¿no? ¿Cómo se dice también? Y como también cuando estamos en sociedad, en nuestro grupo al cual pertenecemos, se vuelve, ¿no? Como decía la lectura, pues como se dice, una memoria colectiva, creo, si no me equivoco. Y entonces a mí me gusta, ¿no? Como el hombre, ¿no? Cuando está en la necesidad de convivir con sus semejantes, pues va
también, ¿no? Haciendo parte de su propia historia. Y digo, a mí se me impactó mucho porque pues, creo que yo nunca vi tan a detalle en eso, ¿no? Yo creo que para mí el estudio de la historia era nada más así como lo que se decía del pasado y ya. Pero no, o sea, creo que es algo, una actividad que siempre ha estado presente en la mente del hombre por la mera curiosidad, ¿no? Tal vez por conocer su historia, etcétera. Y pues ya, nada más. Ok, muchísimas gracias, César. Daniela. Sí, bueno, como mi compañero ya dijo, lo que a mí más me interesó de la lectura fue lo de la memoria de, pues, como muchas personas recuerdan algún hecho o algo así, porque yo pensaba que, bueno, lo más importante estaban los libros, que de cierta forma es cierto, pero no tenía en cuenta de que todo lo que viene ahí pues fue vivido por personas que lo contaron o incluso que cambiaron partes de la historia a su conveniencia y pues cosas así. Ok. Perfecto, muchas gracias, Daniela. Mariana. Buenos días. El texto me parece muy completo porque, o sea, abarca desde diferentes puntos de vista lo que para todos podría llegar a ser la historia. Y lo que más me gustó a mí fue que nos dice que no solamente que es como un viaje al pasado, sino también como que esa conexión que se puede llegar a tener con el mismo autor bajo sus experiencias, sus pensamientos y a lo mejor a través de otros ojos. Y que como que podría ayudarnos a encontrarnos a nosotros mismos. O sea, yo nunca lo había pensado de esa manera y pues me pareció muy interesante esa opinión que nos da. Ok. Muchas gracias, Mariana. Y que, bueno, lo que han venido señalando un poco, pues se refleja también en sus comentarios en el blog, ¿no? En este foro que planteamos. Marco Antonio. ¿Sí se me escucha? Sí. Ok. Bueno, a mí lo que me pareció más interesante a resaltar es como toda esta concepción de que la historia fue escrita y ha sido escrita desde la antigüedad, básicamente, a base de la memoria que fueron plasmando las personas de esa época, y cómo ha ido evolucionando y cambiando a través del tiempo, cómo se ha ido integrando nueva memoria, y cómo esa nueva memoria a la vez se ha vuelto parte del pasado, un grupo de personas así generación tras generación. Con una meta en común para llegar a muchas gracias, Marco. Daniel. A cumplir algo que tienen ya sea corto o largo plazo y se reparten pues tareas entre ellos para Daniel, ¿no te tener una mejor disciplina en esa actividad o ¿Qué Daniel, maestra? Es que... perdón, Daniel Feria, perdón. Sí, más. Disculpe, sí. Creo que ha sido muy bien abarcado por mis compañeros, pero como también lo mencioné y como usted también lo dijo, es un texto muy cortito, pero nos introduce perfectamente a, creo yo, parte de la definición de lo que es la historia. O sea, sí hay partes que yo no había pensado, como eso de la conexión entre nuestro pasado, que somos simplemente una continuación de lo que fue. O sea, como ahí lo dice, o sea, simplemente somos semejantes a lo que ha pasado, o sea, estamos muy relacionados con eso. El hombre tiene pues necesidad de conocer muchas cosas y entre esas cosas es el pasado, de encontrarle coherencia a las cosas. Yo, o sea, bueno, por ejemplo, a mí sí me gusta la historia, pero nunca me había puesto a pensar en todo lo que abarca. El texto que dice que nosotros, bueno, yo recalqué mucho una cosa que decía igual al final del texto, que era que la historia abre caminos y nos lleva hacia nuestra propia libertad. O sea, eso dice eso en el final del texto también, y eso es algo que, bueno, a mí en lo particular me gustó mucho cómo concluye con eso. Y ya. Okay, que es totalmente crocheano el planteamiento de José Rubén Romero ahí, ¿no? Pero bueno, ya eso ya lo irán viendo.
Muchas gracias, Daniel. Alejandro. Buenos días. Buenos días. A mí el texto me agradó. En preparatoria mi maestro, no sé, me imagino que también habrá leído ese artículo, no sé, pero sí me hablaba mucho y me mencionaba este tipo de cosas, de que la historia tenía esta función de unir a una nación, de darte una identidad como mexicano, de darte una identidad, pues, ahora sí que del país en que tú vivieras, y a su vez también darte una identidad de, pues, tu comunidad así aparte de tu país. También aquí me parece como que un poco importante resaltar que esta idea de la historia como manera, como herramienta de mantener unida una nación puede ser algo que no sea tan viable en ciertos puntos, porque si te pones a pensar, ese sería un argumento como para mitificar grandes historias, mitificar grandes personajes históricos, y es donde tú te tienes que plantear cómo vas a servir más a tu comunidad, a tu país, si desmitificando todas estas creencias, todos estos relatos históricos que le dan la identidad a un país, que lo hacen enaltecerse por otras que no sean tan, sean historias que no se tengan tan en alto. Y también me gusta esta idea de la memoria, de que el ser humano va haciendo historia a través de su memoria. Es como, también sirve para explicar un poco esto de cómo se transmiten los conocimientos, cómo se van desarrollando las sociedades. Está un libro de un historiador, no recuerdo bien su ascendencia, israelita, me parece, Yuval Noah Harari, de Sapiens, donde te plantea que las comunidades surgieron a través de que en algún punto un homínido estaba viendo cómo otro homínido se comía digamos una uva, no sé, y se moría, y este vato iba y le decía a los demás del grupo, dicen, oigan, yo vi cuando se murió, hay que evitar comer eso, y hay que ir desarrollándonos, creando una memoria colectiva que se iba esparciendo. Todos empezaron a decir, no, si comemos esto nos vamos a morir, porque él alguna vez lo vio, resultó un hecho histórico importante en la vida de este sujeto, y se fue desarrollando de a poco, hasta que se unieron y ya se fueron formando las sociedades. Muy interesante esto que planteas, Alejandro, con respecto a la memoria, que ya verán ustedes conforme vayan avanzando en la carrera, pues lo importante que es la distinción entre la memoria propiamente y la historia, ¿no? Que se vinculan sin lugar a dudas, pero no son lo mismo, ¿no? No son lo mismo la memoria y la historia, y en efecto, ¿no? La memoria es un elemento fundamental de la construcción y la constitución de las sociedades, ¿no? Justamente. Y está muy vinculada, como ya varios han señalado, a estos componentes identitarios, ¿no? No solo porque sea una necesidad propiamente, ¿no? De la historia, sino, porque está implícito en esta relación que establecemos con el pasado, ¿no? Bueno, le voy a dar la palabra a los demás, ¿no? Pero sí me interesa que vayamos asentando esto un poco también en esto cómo cambia también su percepción o no, también, ¿no? De lo que es la historia, de lo que ustedes pensaban de la historia. Viridiana. Viridiana, yo o Viridiana Veracruz. Sumaya. Soy yo. Muy buenos días a todos, compañeros. La verdad, tocando el tema que usted dice, la verdad a mí sí me hizo cambiar bastante la forma en la que yo veía la historia, porque yo siempre fui consciente de que afectaba al individuo, a la comunidad, en general como sociedad la historia afectaba. Pero con esta lectura ahora me ha hecho ser consciente de que también vincula a los individuos, o sea, no solamente los marca, sino también nos beneficia de alguna manera todo lo que vivimos, todo lo que pasamos, para crear lazos como sociedad, y eso la verdad es que nunca lo había considerado, ¿no? Siempre pensé que la historia era una manera de aprender del pasado, tratar de mejorar, corregir, buscar
una mejora, pero nunca había pensado cómo también tiene cosas muy, muy bonitas, como el hecho de crear raíces y ser un determinante en cómo nos comportamos, ya sea de manera positiva o negativa, como seres. Y me gustó muchísimo pues reflexionar al respecto. Ok, muchas gracias, Viridiana. Viridiana, espera, aquí estás. Ok, ya te ubiqué en la lista. Gracias. Ah, sí, ya. Ok, dame un segundo. Perfecto. Ok, entonces, Viridiana. Perfecto. Daniel. Hola. A mí el texto de Romero Galván lo que me deja son dos ideas nuevas. Primero, que el hombre tiene la necesidad de conocer su pasado. Entonces, para conocerlo empieza a indagar. Y es esta búsqueda de encontrarse a sí mismo en el espacio-tiempo lo que lo lleva a justificar de alguna manera su existencia, ya sea a través de deidades o cambiando. Y es esta, ya cuando conoce o cree conocer quién es y por qué está, empieza a preguntarse por los demás, ¿no? Empieza a ver, bueno, ¿tú qué historia tienes? Y ya cuando tienen algo en común, cuando la historia les da algo en común, es que empiezan a formar conexiones y estas conexiones generan a su vez sociedades. Entonces la historia ya pasó de tener solo individuos a tener a sociedades, y son estas sociedades las que deciden ¿cómo se llama? Plasmar hechos históricos y le dan validez a estos hechos que ya después nosotros podemos leer, pero no los podemos leer de dos maneras: desde su presente, cuando lo escribieron, y desde su pasado, o sea, lo que vieron. Entonces, para mí la humanidad es como la historia es la que convierte individuos a sociedades. Eso fue como que lo que dejó esto. Ok, muchas gracias, Daniel. Daniel Reyes. Hola. Sí, ya. Pues yo tengo dos grandes situaciones en relación a la lectura. Y bueno, lo que más me dejó fue básicamente quiénes definen la historia y cómo la definen. Es decir, en todo momento nosotros hemos visto parcializada la historia a partir de la situación con los españoles, que ellos fueron quienes realizaron la conquista. Ahí tenemos pues el libro de Portilla de la visión de los vencidos, la situación que hubo con Hitler en relación a la quema de libros, y la Santa Inquisición. Entonces, pues tengo duda en cómo podría generarse una historia global, por así decirlo, a partir de los diversos puntos de vista, es decir, que no se encuentre polarizada. Y pues me pregunto si actualmente las tecnologías las tecnologías básicamente podrían ayudar como a la generación de un tipo de Big Data, no únicamente comercial, sino histórico. Entonces, como que eso fue lo que más me dejó pensando un poco el texto en relación a lo que decía. Okay. Bueno, ahorita les doy la palabra a los demás, ¿no? Y recuerdo tu comentario, ¿no? En el blog, justamente, que era una de las cosas que quería retomar. Yo creo que aquí lo que tenemos que hacer la distinción muy clara es entre la historia, ¿no? Como la información, los datos, ¿no? Digamos que objetivos que se pueden reconstruir de manera objetiva, que tendría yo muchas dudas, ¿no? Que podamos considerarlo de esa manera, incluso los datos, la información, que es como lo más concreto, ¿no? Que ancla la historia, y la interpretación que se hace de esos datos. Yo creo que lo relevante de la historia no son los datos, no es la información. Justamente por lo que está señalando Romero Galván en este texto que leyeron, ¿no? La historia, el sentido de la historia es dar explicaciones. ¿Sí? Ese es su sentido. No es acumular datos, no es acumular información, sino dar explicaciones sobre el pasado. Y las explicaciones, toda explicación, por más sustento que de carácter científico que queramos darle, cualquier explicación siempre va a estar inmersa en un contexto subjetivo, necesariamente.
¿no? Entonces, querer volver objetiva la historia, ¿no? En estos términos, diría yo, no es posible, pero además preguntaría hasta dónde es deseable, porque parte de la riqueza del conocimiento histórico, pues son esas explicaciones que nos da, y esas explicaciones se construyen desde el presente del historiador mismo, que es un poco también lo que está planteando José Rubén Romero. Es decir, y esto, bueno, lo iremos trabajando gradualmente, ¿no? Pero un poco el sentido es, el historiador va al pasado a buscar respuestas para su presente. Pero ¿desde dónde plantea las preguntas el historiador? Desde su propio presente, ¿sí? Esas preguntas son las que él quiere responder. ¿Y qué elementos tiene para responder esas preguntas, además del dato objetivo del pasado? Pues sus propios referentes, ¿sí? Culturales, sociales, individuales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es las preguntas y los referentes que un historiador del siglo XXI tiene hacia el pasado no son los mismos de un historiador del siglo XIX o de un historiador del siglo XVI, ¿no? En esa medida, querer plantear una u otra como más válida sería un sinsentido, porque no estaríamos entendiendo el propio contexto de enunciación y bueno, de construcción histórica. Y eso es un poco lo que vamos a trabajar en esta clase. De hecho, Daniel, es como el núcleo, ¿no? Entender la historicidad del pensamiento histórico mismo y de la reconstrucción histórica. La historia no es algo absoluto, no es algo que podamos definir en términos de paso 1, 2, 3, 4, 5, y esto es lo que hay que hacer para volverla científica, ¿no? La historia, antes del siglo XIX, nunca se asumió como ciencia, ni siquiera le interesaba ser una ciencia. La historia, y lo verán de manera mucho más sistemática en el curso de historiografía general, pues la historia siempre estuvo muy vinculada a la retórica, a la literatura, ¿sí? Claro, como una rama de la retórica que busca la verdad, ¿no? No es la invención, ¿no? Solamente, pero sí estuvo mucho más vinculada a este carácter retórico y literario de la reconstrucción del pasado. Es en el siglo XIX cuando empieza, por distintas razones, a asumirse como ciencia, a querer ser una ciencia. Y entonces se empieza a buscar, ¿no? Los elementos para constituirse como ciencia. ¿Dónde está o dónde puede estar la cientificidad de la historia? Pero antes a la historia nunca le preocupó este asunto, ¿no? En ese sentido, bueno, la historia ha adquirido en el siglo XX, siglo XXI sobre todo, bueno, ciertos elementos que son aprobados por una comunidad, digamos, ¿no? Y que permiten hablar de una construcción sólida, académica, rigurosa del pasado, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues es la historia en el siglo XX, en el siglo XXI, no puede permitirse las mismas licencias que en el siglo XVIII o en el siglo XIX, ¿no? Pero aún así, y hay una conciencia plena en todos los historiadores, yo creo que hoy en día no hay un historiador que no tenga claro que esa objetividad de la que se hablaba en el siglo XIX, que se podía lograr, y ese reconstruir, como decía Rankel, lo que realmente pasó, pues eso no va a pasar, ¿no? No va a pasar porque el historiador nunca va a tener los elementos suficientes, pero además, ¿sí? Finalmente sus propias fuentes, pues también son sesgadas y subjetivas, ¿no? O sea, en el siglo XIX Ranke asumía que las fuentes eran objetivas, las fuentes primarias, ¿no? Eran objetivas y ahí se iba a encontrar lo que realmente pasó, fijar los acontecimientos y demás, pero en realidad hoy en día sabemos que las mismas fuentes tienen sesgos, ¿no? Entonces es muy difícil saber qué pasó exactamente. El historiador puede aproximarse, ¿no? Y se va a aproximar desde un ángulo, desde el ángulo en el que esté él. Otro historiador podrá llegar a aproximarse por otro ángulo. Y uno de los ejemplos que tú decías, Daniel, justamente, creo que viene a colación de eso. Y ahorita que estamos en la discusión en pleno, ¿no? Con respecto a la conquista, ¿no? La famosa conquista. Y bueno, tenemos estos posicionamientos extremos, ¿no? Con respecto a la conquista y quién la realizó y quién le debe disculpas a quién y todas estas cosas, ¿no? Pero finalmente creo que ha habido, ¿no? Como distintas aproximaciones que
están en los extremos, muchas de ellas, sustentadas, me refiero a esas aproximaciones sustentadas, ¿no? No nada más producto de pues una memoria construida desde una vaguedad científica, ¿no? Sino esta memoria, que no es solo memoria, sino que se reconstruye como conocimiento historiográfico o histórico, y que plantea, por ejemplo, tú hablabas de León Portilla, ¿no? Esta visión la visión de los vencidos, ¿no? ¿Quiénes fueron los vencidos? Pues los indígenas, ¿no? Pero si vemos al mismo León Portilla, ¿no? En otros momentos de su indagación, León Portilla mismo lo plantea muy claramente. ¿Quién hizo la conquista? Pues no fueron los españoles, fueron los indígenas, ¿sí? Las alianzas que establecieron los españoles con los indígenas. Sin esas alianzas, hubieran logrado muy poco en ese primer momento de la conquista, ¿no? Entonces hay como otras interpretaciones que hablan hoy de visiones de la conquista mucho más complejas que simplemente los malos españoles, y los indígenas, además esta idealización que se hace de los pueblos indígenas en el posclásico, ¿no? Por ejemplo, todo este poderío mexica que sometía a otros pueblos, eso siempre queda relegado, ¿no? O sea, como si fueran sociedades ideales, donde todavía igualitarias, y pues no lo eran, ¿no? La época no era para eso, ¿no? Entonces, como que a veces hay una idealización que lleva a estos posicionamientos extremos que carecen de un sustento propiamente, pues si podemos llamarlo científico o riguroso, quisiera yo llamarlo mejor, ¿no? Entonces, bueno, esto que decías, ¿es posible lograrlo? No lo creo, pero además no creo que sea deseable, porque la riqueza del conocimiento histórico está justamente en esa diversidad de versiones, ¿no? Pero lo que sí hay que ser muy cuidadoso, también tú lo señalaste, es con estos no solo usos, sino abusos de la memoria y de la historia, ¿no? Donde derivan ya en prácticas pues también segregatorias, discriminatorias, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso creo que, bueno, hay que ser muy cauteloso con eso justamente, ¿no? Es difícil, ¿no? Cuando estás inmerso en esa construcción de la memoria y del pasado, ¿no? Este proceso de significación del pasado, pues es muy difícil darse cuenta cuando lo estás llevando hacia allá, pero bueno, hay que tener como las antenas bien puestas, ¿no? En ese sentido, ¿no? Daniel, no sé si te respondí o no, o si te convencí al respecto o no, pero bueno, es un poco la idea con respecto a lo que tú señalabas, ¿no? Ajá, sí, entonces, pues básicamente usted plantea que los historiadores son quienes definimos básicamente la historia. Uh-huh. Sí, de alguna manera sí. A ver, eso es lo que tenemos que, vamos a trabajar ahorita, las cuestiones conceptuales, ¿no? Me parece que Elena en su comentario, creo que era Elena, no estoy segura, señalaba qué es lo relevante, qué es lo significativo, quién define qué es lo significativo, ¿no? Bueno, eso, ¿no? O sea, tenemos que hacer la distinción entre... y ahorita vamos a abundar un poco en eso, ¿no? La historia es polisémica, ¿no? Entonces, ¿de qué historia estamos hablando? El acontecer, el devenir es historia, ¿no? El acontecer, lo que pasa en el pasado. Pero también la disciplina que estudia ese acontecer se le llama historia, ¿sí? Y también los discursos que escriben los historiadores para explicar ese pasado también se le llama historia. Entonces, es polisémica en estas tres acepciones. ¿Y en qué dimensión estamos hablando? Daniel, cuando decimos son los historiadores lo que definen qué es la historia, ¿no? Bueno, en términos de la construcción de discursos sobre el pasado, sí, porque son los que indagan y escriben sobre el pasado, ¿no? O sea, sin lugar a dudas. Pero en términos de si es significativo o no, bueno, son los historiadores, pero también tenemos que entender, Daniel, que los historiadores son parte de un contexto. Es decir, no están ausentes de las necesidades, de las inquietudes de su tiempo. Y esas preguntas que hacen los historiadores al pasado no son nada más a título personal. Aunque el historiador crea que esa inquietud es solo de él, seguramente va a ser compartido por una generación o por una época, ¿sí? Y eso lo vamos a ver, cómo los historiadores están de alguna manera apelando o recuperando más que apelando esas inquietudes de una época, ¿sí? Quizá de ciertos sectores, ¿no? Etcétera, depende del problema, pero ahí están esos elementos que permiten
y que de hecho es lo que nosotros vamos a hacer, que permiten que se utilicen los discursos o que se analicen los discursos de los historiadores sobre el pasado para conocer el pensamiento de una época. Si esta producción es totalmente individual y no responde al contexto en el que se desarrolla, pues podríamos hablar solo del pensamiento del individuo, pero no generalizarlos en una época, ¿no? Entonces vamos a ir viendo estos elementos, ¿no? Y este carácter polisémico, y hasta dónde sí y hasta dónde no. Es el historiador quien define, ¿no? Justamente qué es lo relevante, qué es la historia, ¿no? Qué es ese devenir y qué es aquello del pasado que vale la pena ser rememorado, ¿no? Lo iremos tratando de definir, ¿ok? Bueno. Daniel, ¿algo más que quiera señalar? No, por el momento no, para que puedan participar mis compañeros. Ok, perfecto, gracias, Daniel. Gabriela, Erandi. ¿Gabriela o Erandi? Erandi, por favor. Ok. Adelante, Erandi. Bueno, a mí me gustó mucho la lectura. Siento que es una lectura que va al punto como tal. Y como al ser parte de una revista, como que el lenguaje está muy, muy sencillo para entender bien el tema. Da una definición de historia que rompe con la definición que teníamos desde educación básica, ¿no? Que era básicamente que la historia era recordar datos y fechas sin racionalizar lo que te daban, sin ser consciente de para qué te servían esos datos. Otra parte que me llamó mucho la atención es cuando menciona que al leer un texto tienes, como quien dice, 3 diferentes visiones, ¿no? Sobre la historia que está narrando o relatando, sobre la historia que te deja ver el autor y sobre el contexto o la historia que tú puedes aportar al leer eso. Por ejemplo, no sé si puedo hacer un buen ejemplo, pero en el blog, en uno de los comentarios que vi, decía que les molestaba un poco ver la palabra hombre fuera de un lenguaje inclusivo. Y eso me llamó la atención porque pues a lo mejor para el autor no era relevante, pero para nosotros en 2021, incluso desde antes, el lenguaje inclusivo pues ahora es un tema de discusión bastante grande y eso habla más del contexto actual que el del autor. Y pues ya. Ok, Erandi, muchas gracias, muy interesante esto que planteas, ¿no? Con respecto a la ubicación contextual, que es muy importante. A mí me gustó ese comentario que hicieron con respecto, digamos que se percataron de algo, ¿no? Que responde mucho a nuestro propio contexto, ¿no? Que eran más de un comentario al respecto, ¿no? Pero que en efecto habría que considerar el contexto mismo del autor. No dejarlo de lado, me parece muy bien que se señale, pero no construir o no partir de ese solo acontecimiento para caracterizar y conceptualizar la lectura misma, ¿no? Porque tenemos que ubicar pues, al propio autor en su propio contexto, ¿no? Muchas gracias. Erandi, te voy a pedir que cuando ingreses a la sesión ahorita, pero que sí, digamos que quites el Gabriel y te quedes con Erandi nada más para que no haya problema al momento de consignar la participación, ¿no? Gracias. Aldo. Sí, aquí estoy. Sí, el texto me pareció interesante porque explica, por así decirlo, de mejor manera lo que es la historia, en vez del solo concepto de el registro de cosas que pasaron. Explica también, bueno, principalmente desde el origen, es que los humanos tenemos la capacidad de memoria, entonces ese fue el primer paso para el comienzo del registro de la historia, porque además también tenemos una capacidad de ¿cómo se llama? Memoria colectiva, por así decirlo, que hace que todos los conocimientos que tengamos sean de varias generaciones y, por así decirlo, se va refinando con cada generación. Y pues sí, se me hizo interesante. También abarcando específicamente que la historia, por así decirlo, era hecha por humanos,
hecha, recopilada y interesada por los humanos. Entonces es básicamente una creación de los humanos. Y pues ya sería todo. Ok, gracias, Aldo. Igual cuando ingreses a la sesión empieza por el nombre, ¿no? Que no sea el apellido. Gracias, Aldo. Carol Moisés. Sí. Espérame un segundo. ¿Carol o Moisés? Carol. Carol, ok, perfecto. Sí, adelante. Bueno, yo principalmente desacuerdo con el autor de que la historia solo es de los humanos y con mis compañeros, porque los humanos, si bien han sido actores de esta, no es exclusivo de esto. Como muchas de las actividades que se recopilan en la historia no son exclusivas del ser humano. La guerra, por ejemplo, se ha demostrado que en ciertos primates tienden a tener estas rivalidades territoriales al llegar como una guerra, por así decirlo. Hay animales que pueden crear arte, no solo el ser humano. Se ha demostrado que los elefantes la han podido crear. Y también al ser humano no solo le concierne al ser humano y cómo se ve, sino su entorno. Desde siempre ha sido muy importante para el ser humano explicar su entorno, por qué las cosas son como son. Y para entender esto también habría que entender la historia de nuestro entorno, cómo nuestro planeta llegó a ser, cómo nuestro planeta ha evolucionado. Por ejemplo, no podríamos saber que Troya se encuentra en Troya si no hubiéramos descubierto que el río, por ejemplo, todas las cosas que afectan la erosión del río, el río terminaría en otra dirección. Entonces no se podría reconocer eso. Si solamente se basara en lo humano, no se podría hacer eso. También, por ejemplo, los animales. Si las primeras obras de arte del ser humano son animales interactuando. Gracias a ello también podemos saber cómo interactuaban los animales en ese tiempo, no solo lo que le interesaba al ser humano. Sí, si bien el ser humano ha sido el responsable de registrar esta historia, es solo un actor más. Que nos enfoquemos principalmente en ese actor no significa que sea el único. Ok, muchas gracias, Carol. Con respecto a esto que señalas, es muy interesante esto que plantea José Rubén Romero y, bueno, lo que tú estás diciendo, ¿no? Con respecto a esta afirmación inválida desde tu perspectiva de centrar la historia propiamente en el acontecer vinculado al ser humano. Yo creo que ahí habría que hacer algunas como precisiones con respecto al sentido mismo de lo que es la historia de la historia, ¿no? O sea, la afirmación de José Rubén Romero no es en el sentido de excluir propiamente al resto del mundo, ¿no? Lo natural, lo geológico, etcétera, etcétera, del acontecer o de relevancia. Creo que tiene que ver justamente con esto que señalábamos, el carácter polisémico de la historia. Que el hombre, bueno, una de las acepciones de la historia es la recuperación de la memoria, ¿no? Y la recuperación sobre todo a partir de un tipo de registro que trascienda el ámbito de lo coyuntural. En ese sentido, bueno, no sé, otras indagaciones, ¿no? Pero en ese sentido, el ser humano es, a diferencia de muchos componentes de la naturaleza, que no es, insisto, no es restarle importancia o relevancia, pero es quizá el único ser que registra esa memoria, que tiene esta necesidad de recurso al pasado de la que habla José Rubén Romero y que la registra de alguna manera y la registra en función de lo que le parece relevante. En esa medida, y bueno, podemos remitirnos a la acepción originaria de historia de Heródoto como indagación, ¿no? No es nada más la consignación de lo que acontece, sino la indagación también sobre ese pasado. O sea, no es el consignar lo que me pasa en este momento, sino ir a recuperar aquellos elementos que me permitan comprender ese pasado. Y es el ser humano quien lo hace primariamente, ¿no? Insisto, eso no es restarle importancia a los demás elementos con los cuales interactúa el ser humano, ¿no? Sí creo, en efecto, y tú recuperas algo muy, muy importante, Carol, que es la importancia de la interacción del ser humano con el entorno.
Finalmente, la historia y lo histórico se define en función del ser humano, eso es cierto, porque tiene que ver con esta necesidad de recuperación de la memoria y que es él quien define, ¿no? Lo decía hace rato, qué es lo relevante y qué no es lo relevante. Pero justamente en esto que señala, hay una preocupación, sobre todo en las últimas décadas del siglo XX y obviamente, sin lugar a dudas, en el siglo XXI, por recuperar estos elementos que tienen que ver ya no solo con el ser humano, sino que implican al ser humano, sí, sin lugar a dudas, y su entorno, cómo el ser humano modifica ese entorno y también cómo el entorno modifica al ser humano, ¿no? Y tenemos ahí una serie de nuevas temáticas, nuevas aproximaciones al pasado que tienen que ver justamente con esta relación. Y ahí están estas preocupaciones medioambientales, por ejemplo, ¿no? O incluso aquellas que tienen que ver con las cuestiones de las catástrofes, ¿no? Por ejemplo, no es la catástrofe por la catástrofe misma, sino cómo este entorno natural afecta al ser humano. Tú decías hace rato, la guerra. Bueno, la guerra se ha mostrado que también los animales emprenden algo similar a la guerra, etcétera. Sí, pero al ser humano le importa no la guerra en abstracto, digo a la historia, perdón, le importa no la guerra en abstracto, sino ciertas guerras concretas que ponen de manifiesto ciertos elementos que son relevantes para el ser humano, ¿no? Entonces no es que se niegue que otros seres vivos realicen actividades similares, sino simplemente que el ser humano en lo histórico, en la historia, digamos que lo que le interesa es centrarse en aquellos acontecimientos que atañen al ser humano, sobre todo porque se trata de una recuperación de la memoria a través de la indagación, ¿no? Entonces sería un poco en función de esto que está señalado, pero como también empieza pues no a desplazarse del ámbito del ser humano. Lo histórico está vinculado al ser humano, pues ahí sí creo que no hay de otra, pero empiezan a surgir nuevas relaciones del ser humano con otros aspectos que en otro momento no fueron considerados, ¿no? Así como en el siglo XX se da este gran auge de lo que se llama la historia desde abajo, y esto empieza a generar pues nuevas interpretaciones, pero sobre todo la aparición de nuevos sujetos históricos que habían sido obviados, ¿no?, en la historia, y es cuando se da el surgimiento y todo el auge de la historia de género, ¿no?, en todo esto. Pues en el siglo XXI también hay una preocupación muy peculiar, muy particular, que tiene que ver en las formas en que el ser humano se relaciona con, no solo con otros seres humanos, ¿no?, sino con este entorno, con esta naturaleza, ¿no? Muchas gracias, Carol. ¿Algo más que quieras señalar? No, sería todo. Muchas gracias. Mi preocupación principal fue cómo interpreté las palabras del lector, como si solo fuera un humanocentrismo, por así decirlo. Entonces me gusta pensar que no solo es del humano. Ok, gracias, Carol. Susana. Hola, perdón, estaba poniendo mi camarita. Hola. Y bueno, yo creo que algo que me gustó de la lectura fue que, como lo plantea el autor, hay una necesidad de identificación, ¿no? O sea, como forma de recuperar o forma de no olvidar la historia particular de cada pueblo. Y esto el autor lo plantea en un contexto de globalización que trata cada vez de borrar pues sí, como las historias, o de unir o de mezclar, no sé, civilizaciones, pueblos, países, comunidades. Y pues que justo esa necesidad de identidad que nos ayuda a recuperar la historia es como súper importante para no olvidar esas historias. Pero justamente como que ahorita conecté que justo también en este contexto cada vez más globalizado, porque, o sea, como que me hace sentido, porque justo ahorita hay como un auge en las teorías igual identitarias, ¿no? O sea, pasa que justo alguien retoma la necesidad de usar otros pronombres para referirse al ser humano, al hombre, a la mujer, a algo no binario, ¿no?
pero ¿por qué justo hay este auge ahorita? Justo cuando cada vez se va volviendo más y más globalizado el mundo, ¿no? Entonces siento que es como súper importante pues verlo un poco ahí de que por qué está tomando auge ahorita estos temas, ¿no? Lo que yo me quedé, o sea, lo que me gustó a mí y que me voy a quedar es justo la metáfora de las 3 dimensiones, ¿no? De que cuando leemos un texto no debemos leer el contenido solamente, sino desde dónde fue escrito, y que también tomar en cuenta que lo que nosotros interpretemos de ese texto también está limitado o delimitado por nuestro propio contexto, ¿no? De dónde venimos y en qué momento histórico estamos pues ahora. Y bueno, eso de las 3 dimensiones me gustó muchísimo. Y usted lo mencionó, profesora, en la primera clase que, o sea, nos comentó que justo los libros o los escritos históricos no se leen solamente por su contenido, sino por el contexto que se estaba escribiendo en el siglo XIX para entender lo que pasaba, ¿no? Y no me gustó la conclusión, o sea, siento que esos dos, igual lo comenté en mi entrada del blog, todo estuvo bien, pero esos 2 últimos parrafitos para mí no me ayudaron en nada, siento que estaba muy rebuscado, incluso, no sé, como que no alcancé a entender la conclusión porque sentí que solamente eran palabras que quedaban bonito, y al final el autor menciona que es necesaria esta historia para construir la libertad del hombre, pero no veo, o sea, no sé de dónde se sacó lo del concepto de libertad, o sea, me hubiera gustado que profundizara más en eso, o sea, cómo se enlaza la historia y la libertad. Creo que sí es posible, bueno, pero sí me hubiera gustado que el autor profundizara más respecto a ese tema, hacia la libertad. Muchas gracias, Susana. Yo recupero 2 cosas de lo que estás señalando. Primero, cuando tú decías, ¿no? ¿Por qué hoy estamos hablando de las cuestiones de género, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues esto tiene que ver justamente con lo que está planteando Romero Galván, ¿no? Es decir, hay preocupaciones de una época y a partir de esas preocupaciones es que el historiador mira el pasado, ¿no? Entonces, obviamente, estas preocupaciones de hoy en día, o sea, se van a reflejar en el trabajo de los historiadores, necesariamente, de una u otra manera, ¿no? Ahí estarán, y es una de las cosas que tenemos que estar buscando justamente en los escritos históricos, ¿no? Los textos, o sea, este asunto de las 3 dimensiones, pues es un poco lo que vamos a estar haciendo. Los textos nos hablan, sí, del pasado, los textos históricos, ¿no? Nos hablan del pasado, pero también nos hablan de quien está escribiendo sobre el pasado. Nosotros en esta clase vamos a ir a buscar justamente ese componente, esa segunda dimensión, ¿no? Sería de lo que dice del autor, del historiador, ¿no? ¿Qué nos dice de él y de su tiempo? Porque no nada más es una cuestión individual, que era un poco lo que señalaba, ¿no? Hace rato, a Daniel me parece, ¿no? Cuando decía, ¿por qué podemos hablar, si analizamos a un historiador a clavijero, y por qué podemos establecer esa generalización a partir de un autor y decir el pensamiento del siglo XVIII de los historiadores, ¿no? O ciertas tendencias del pensamiento? Bueno, pues porque son parte de un contexto, de una época, y porque hay ciertas preocupaciones que son similares, ¿no? Tú lo señalabas, este enfoque, ¿no? O esta percepción hacia las cuestiones de género, ¿no? Esta receptividad hacia las cuestiones de género. Bueno, por ejemplo, otro componente que sin duda todos compartimos, aquí ya no es una cuestión generacional, es la preocupación por la violencia, por ejemplo, ¿no? O sea, hay una serie de elementos que hoy nos marcan, ¿no? Con respecto a la mirada que podemos tener hacia el pasado, ¿no? Entonces, ese es un elemento muy, muy importante y que hace justamente que la aproximación al pasado no pueda ser neutra, no pueda ser aséptica, ¿no? Que no haya ninguna interferencia del historiador en su reconstrucción del pasado, o sea, no es posible. Pero además, qué flojera, o sea, imagínense ir a ver el dato, porque eso sería, o sea, eso sería una reconstrucción aséptica, dato, información,
O sea, para que eso se transforme en otra cosa, tiene que haber un intento de explicación. ¿Y qué es la explicación? Pues la dotación de sentido de ese pasado. Y esa dotación de sentido va a venir de distintos lugares, ¿no? No va a haber, digamos, insisto, un historiador del siglo XIX no va a ver de la misma manera o no le va a dar el mismo sentido a la historia prehispánica que un historiador. Y además cuando estamos en pleno debate, ¿no?, sobre el asunto de la conquista, ¿no? Entonces creo que eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Siempre pensamos, y eso no quiere decir que la historia no sea ciencia, no es que digo, ahí cada quien decidirá si es ciencia o no ciencia, también es debate, ¿no? Pero no quiere decir que no sea rigurosa, que no es un conocimiento riguroso. Sin lugar a dudas es rigurosísimo y podría calificar de científico en ciertos aspectos, ¿no? Pero finalmente nos revela ciertos aspectos de ese pasado, pero también del presente de quien está interpretando ese pasado, ¿no? Y espera, algo más de lo último que dijiste, Susana. Me clavé en esto y ya se me olvidó. De la conclusión. Y sí, la que conclusión. no profundizan. Sí. Uh-huh. La conclusión está muy anclada pues en el pensamiento historicista, ¿no? O sea, digo, eso igual y no les dice nada ahorita, pero bueno, ya irán conociendo, esto es una corriente pues muy vinculada al mundo Gorman, y sobre todo a quienes, y ahí sí me sumo, a quienes trabajamos cuestiones de historia de la historiografía, ¿no? Pues tenemos mucho este sustrato, esta base del pensamiento historicista o gormaniano, ¿no? Y bueno, José Rubén Romero, sin lugar a dudas, nada más fue estudiante de Edmundo Gorman, pero creo que a lo que se refiere, bueno, y ahí está todo el peso de Croce, ¿no? Decía yo hace rato que Croce escribe el libro de La historia como hazaña de la libertad, ¿no? Y bueno, creo que a lo que se refiere José Rubén Romero no es de yo reconstruyo un acontecimiento y ya soy libre, ¿no? O sea, no ese es el sentido, sino al pensar la historia como esta forma de conocerte a ti mismo, ¿no? O sea, la historia es una forma de conocerte a ti mismo, sí en el plano individual y en el plano social también. Es tu posibilidad, eso constituye de alguna manera tu posibilidad de construir el futuro. O sea, ese conocer el pasado te permite construir o pensar por lo menos en opciones de futuro, ¿no? Y eso es donde está anclado este pensamiento de la posibilidad de construir tu propia libertad, ¿no? O sea, es un poco en esa línea, ¿no? En esta libertad de decidir, ¿no? A partir de un conocimiento informado del pasado hacia dónde te quieres dirigir, ¿no? Es un poco el sentido en el que va, pero en efecto no abunda, ¿no? Y se queda ahí como quizá volando esta parte, ¿no? Muchas gracias, Susana. Julieta. Hola, buenos días. Buenos días. Pues a mí lo que me llamó la atención del texto fue cómo lo relacionaba con la empatía. Y ya como que a mí me quedó la pregunta de si la falta de empatía puede limitar un análisis o si siquiera puedes acercarte a un texto sin empatía. Porque, por ejemplo, para mí se demuestra cuando, pues nada más el hecho de tomarlo en cuenta y acercarse, pero puede ser que haya, no sé, algún análisis malintencionado sin algún fundamento que no muestre esa empatía por el autor y por los hechos. O, pues no sé, esa es mi pregunta, si la falta de empatía puede limitar el análisis o es como requisito, o ni siquiera puedes acercarte a hacer un análisis si no tienes empatía con el autor y, bueno, los actores. Es una pregunta difícil. A ver, de poder puedes, ¿no? O sea, sin lugar a dudas, ¿no? Pero el punto es hasta dónde esa falta de empatía va a incidir en tu interpretación de ese texto. Y yo creo, sí coincido con José Rubén Romero, que uno, al analizar un texto del pasado, tiene que generar un vínculo con el autor, sin lugar a dudas. Porque si no, o sea, un vínculo no quiere decir que te caiga bien y no quiere decir que estés de acuerdo con todo lo que dice, ¿no? Pero ese vínculo pasa necesariamente por una aproximación comprensiva. Es decir, si yo llego a analizar los trabajos de Sahagún o de Torquemada o de Clavijero con el presupuesto de, pues son religiosos que contribuyeron a la dominación de los pueblos indígenas y por culpa de la evangelización, bla, 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 ¿no? Pues yo ya llego con un prejuicio, ¿no? O sea, y no estoy estableciendo
un vínculo de comprensión con estos autores, y en esa medida yo ya, mis preguntas van a estar sesgadas, mi lectura va a estar sesgada, ¿no? Entonces necesito, o sea, las preguntas que yo le puedo hacer a ese autor, si estoy partiendo de mi interpretación justo desde esa perspectiva del prejuicio, pues entonces ya no me van a responder, ¿no? Naturalmente, sino simplemente van a responder lo que yo quiero oír, ¿no? O sea, que es justo a partir de este prejuicio. Entonces, en ese sentido, sí es importante. Creo que la empatía se refiere, insisto, no a comulgar con lo que dice el autor, sino simplemente a tratar de comprenderlo en su propio contexto. Entender que son individuos, que son seres humanos que viven en un contexto distinto al nuestro y no pedirles que piensen como nosotros. O sea, creo que va más en ese sentido, ¿no? Si yo quiero que estos autores del siglo XVI piensen como yo, pues entonces no me estoy aproximando empáticamente, ¿no? Tengo que entenderlos en su propio contexto. No sé si me explico, Julieta. O Sí, solo, ¿sí? Sí, muy bien. Sí, entendí muy bien. Gracias. Okay. De nada. Armando. Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, sí. Bueno, trataré de ser breve para dar espacio a Jesús, Ana, Elena y Luis, que, bueno, ellos están inscritos en el grupo y yo no. Lo que quería decir principalmente es que me llamó mucho la atención el final del texto, los párrafos finales, sobre todo cuando dice que la historia es prácticamente, es decir, las acciones que fueron llevadas a cabo por seres como nosotros, ¿no? Que vivieron, sintieron, tuvieron, fueron humanos, ¿no? Entonces creo que ahí recupera mucho lo que dice O'Gorman, la historia es para la vida y es donde está lo humano, ¿no? Y yo también concuerdo mucho con la posición de O'Gorman cuando justo propone en un texto que se llama Consideraciones sobre la verdad en la historia, dos tipos de historia, la tradicional y la actual, ¿no? Entonces la tradicional justo produciendo un historiador pues imparcial que se basa en conocer el pasado humano, pero el pasado humano como pretendiendo que fuera el mismo pasado para todos los humanos, ¿no? Es decir, poniendo al humano como un ente independiente al cual le ocurre la historia como un accidente. En cambio, yo vería más este texto más vinculado hacia la historia de nuestro pasado. Genera nuestro pasado porque justamente nosotros somos como somos porque hemos sido de cierta manera y no de otra. Y en ese sentido, la historia es nuestra propia vida, es ese ir siendo, como dice José Ortega y Gasset, y en particular me llama mucho la atención cómo lo finaliza el texto. También me vincula mucho a un texto que, bueno, vamos a leer después y no quiero spoilear mucho, entonces no quiero decir mucho más que el hombre guarda en su memoria lo que considera significativo porque ha simbolizado, ¿no?, su vida, como dice Eric Kahn, le ha dado significado al acontecimiento y no hay historia sin significado ni tampoco hay historia donde no existe lo humano. Entonces sí, retomando un poco lo que decía Carol y aclarándolo un poco también, puede ser que, por ejemplo, el hecho de que se seque un golfo pueda representar un interés para la geología, pero justamente la causa de que ese golfo se haya secado, el hecho de que haya sido por el bloqueo de los canales, para situaciones económicas o para fines políticos o de comercio, eso es lo que le interesa al historiador. Y actualmente se están abriendo, más que cerrando, mucho los trabajos correlativos, ¿no? Y en apoyo con antropólogos, con las ciencias exactas, justamente para ampliar el conocimiento histórico que se dedica de las sociedades humanas y no simplemente de un humano en particular. Y bueno, sería todo. Gracias. Muchas gracias, Armando. Y bueno, recuperando un poco esto que dices, Carol, creo que te gustaría leer a Fernand Braudel justamente, ¿no? Creo que da una dimensión de cómo este entorno, la relación con el individuo es relevante desde cierta óptica, pero el vínculo del espacio, ¿no? El espacio, este espacio del Mediterráneo, ¿no? Cómo es relevante en el acontecer humano, pero digamos que toma vida en el texto de Braudel a partir del espacio mismo, ¿no? Y es muy interesante, ¿no?, lo que hace Braudel en ese texto, ¿no? Muchas gracias, Armando. Jesús. Hola, buenos días. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Pues bueno, yo sobre el texto, la parte que más me gusta es que nos recalca una vez más que la búsqueda del pasado es algo humano en el sentido estricto de la palabra. Nosotros guardamos un registro de las cosas porque queremos, porque podemos. Las dos son opciones que nos hacen justamente eso, buscadores del pasado y de
y de la verdad, de conocer a nuestros sucesores y a quienes nos precedieron. Justamente con la historia podemos llegar más a una conciencia de lo que somos, de quienes podemos llegar a ser. Y la parte que más me gusta es cómo nos recalca que esto ha sido desde el principio. Hemos buscado la historia desde mucho tiempo, dándole sentido a nuestro origen, con teología, con seres superiores. En el presente la seguimos buscando y yo no me imagino que en el futuro se deje de buscar. Va a haber personas en el año 2050, si es que llegamos, que van a hablar justamente de lo que fue nuestro pasado. Lo que hoy nosotros percibimos como presente es lo que ellos van a estudiar como algo que quieren conocer, que quieren saber de. Y el autor lo maneja y nos centra una vez más en que eso es lo que hace humana la historia, nuestra necesidad y nuestra profunda conexión con el pasado y el futuro, con lo que hoy es nuestro presente. Y ya, bueno, eso es lo que yo quería recalcar. Ya dijeron otras cosas que tenía en mente. Y bueno, más allá del el concepto ahorita de los buenos y los malos, a veces, que justamente decía Daniel, que a veces vemos desde una perspectiva lo que nos contaron y nos hace falta el otro lado de la historia, pero la historia es como los documentales. Justamente cuando ves un documental de osos y ves que se come un pez, dices, ay, qué bonito, el oso comió. Pero si ves el documental de peces y ves que el oso se come el pez, sientes feo, y sientes como, chale, ese pececito quería vivir, lo venía siguiendo desde su nacimiento. Y justamente es muy similar con la historia. Depende del lado que la cuentes, es cómo vas a percibir el bueno y el malo. Y ya, nada más. Sería todo. Muchas gracias, Jesús. Y yo a esto abonaría a decir qué tanto en el caso de la historia, porque en el documental, bueno, pues puede tener su encanto o no, ¿no? Saber quién es el oso y quién es el pez, ¿no? Justamente. Pero en el caso de la historia, yo creo que la riqueza del conocimiento histórico no está en saber quién es el bueno y quién es el malo, ¿no? En esta visión maniquea, sino más bien cómo estos individuos están respondiendo a ciertas circunstancias, ¿no? En función de ciertos elementos y a qué inquietudes responden, ¿no? Entonces yo creo que eso nos explica más del pasado que simplemente el bueno y el malo, ¿no? Entonces, que no acaba de dar mayor sentido más que justamente esta visión, pues, en términos de blanco, negro, maniquea en muchos sentidos, y que solo busca en la historia, o sea, muy válida en el siglo XIX o en el siglo XVIII, pero hoy en día, o sea, la historia en términos de buenos y malos es una historia edificante, es una historia de carácter didáctico, muy vinculada a los principios, ya lo iremos viendo, ciceronianos, ¿no? De la historia maestra de la vida, ¿no? Hay que tomar los ejemplos morales y es una visión entre la visión ciceroniana y la visión cristiana, judeocristiana, moralizante en términos de la virtud, ¿no? Entonces hay que tomar los ejemplos de los buenos de la historia y desechar a los malos de la historia. No hay que ser como los malos, ¿no? O sea, esta visión lo que nos dice es no seas como Santana o no seas como Porfirio Díaz, ¿no? Y sé más como Benito Juárez o, ¿no? Estos héroes de la historia, ¿no? Entonces es una visión en esos términos de seguir el ejemplo moral de los personajes, ¿no? Y hoy en día, pues esta visión está muy superada ya, ¿no? La idea de la historia para tomar modelos. La historia es mucho más que eso. Nos ofrece mucho más, nos ofrece la posibilidad de construir mucho más, no en función de estos modelos de comportamiento moral, ¿no? Entonces, por eso creo que es importante superar estas ideas de la historia maestra de la vida, e incluso este dicho que es súper común, ¿no? En la prepa, que hay que aprender de la historia para no cometer los mismos errores. ¿Podemos cometer los mismos errores? Eso sería negar la historicidad del ser humano. O sea, asumir que vamos a estar enfrentando las mismas circunstancias y en las mismas condiciones que los seres humanos hace 100 años es negar la historicidad del ser humano. O sea, hoy no podemos estar en las mismas circunstancias que los individuos o seres humanos de que hace 100 años se enfrentaron, ¿no? O sea, somos seres humanos
transformamos y somos transformados por el tiempo, el devenir y el acontecer, ¿no? Pues no somos los mismos. Y en ese sentido, pues no podemos seguir ese ejemplo para evitar los errores, ¿no? Pero bueno, es algo que se dice mucho, habría que discutirlo, ¿no? Si tiene este carácter también la historia, ¿no? Bueno, insisto, yo no quiero que piensen como yo, ustedes piensen lo que quieran, el punto es que lo discutamos y tengamos el sustento para ello, ¿no? Ok, gracias Jesús. Ana. ¿Sí se me escucha bien? Perfecto. Gracias. Pues a mí la verdad sí me parece muy buen texto porque sí cambió bastante mi percepción sobre cómo veía la historia, que pues no es nada, veía como hechos y datos, pero no, acabo de ver que pues aquí vi que el autor incidía mucho en la sociedad y tiene mucha razón al decir que nos une junto con la memoria colectiva, que eso nos está dando una identidad y también nos da una conexión en común. Yo lo relacioné mucho con la pandemia que estamos viviendo ahorita. Va a ser objeto de estudio para las futuras generaciones y nosotros en un futuro vamos a decir, no, pues, ¿qué estuviste haciendo tú en la pandemia? No, pues yo estaba compartiendo memes, por así decirlo. Y eso nos va a unir a nosotros en un futuro y va a crear una sociedad y también va a crear una memoria colectiva dentro de nosotros, que las futuras generaciones van a poder estudiar. Y también me gustó que el texto es bastante ligero, de hecho fue más ligero de lo que pensé, esperaba así como que un texto que me tuviera ahí media hora tratando de descifrar un párrafo. Y siento que el autor estaba no solamente tratando de dar una percepción nada más a las personas que estudian historia, sino como que al público en general, porque si le doy este texto a una persona que no esté interesada en la historia, puede cambiar su percepción y puede hacer que esté más interesada en el estudio de la historia. Y pues bueno, sería todo. Muchas gracias, Ana. Y justamente modificar esta idea tan tradicional que se tiene, que refuerzan en la escuela, ¿no? La historia son datos, es información, son nombres, eso es la historia. ¿Y para qué sirve? Pues para lucirse en las fiestas o jugar maratón, pero no más allá de eso, ¿no? Entonces creo que es un poco romper, ¿no? Con esa idea justamente de la historia como el dato, la información y esta potencia pues creadora por un lado, pero sobre todo transformadora que tiene la historia, ¿no? Transformadora socialmente, pero también en el plano individual, ¿no? Justamente. Muchas gracias, Ana. Elena. Buenos días a todos. Pues la verdad es que la mayoría ya comentó de lo que yo quería comentar. A mí también me gustó bastante el texto y me gustó bastante la importancia que le da justo a la subjetividad dentro de la historia, que justo no es como neutral y totalmente ajena y objetiva a la persona que la está narrando, ¿no? Sin embargo, también como está diciendo Susana, no sé si es justo por falta de desarrollo, pero la parte en la que habla sobre lo de reflejarnos en la historia y justo, aunque trata de humanizar justo los sujetos históricos, y no reducirlos como a la dualidad de buenos y malos, también como que me parece que dentro del estudio de la historia podría como ese reflejarnos demasiado podría llegar como a ser hasta anacrónico y justo como no sé, que consideremos que los sujetos son como iguales a nosotros, entonces nada más. Ok, muchas gracias, Elena. Me parece muy interesante este comentario que lo pusiste, ¿no? También en tu comentario del blog, ¿no? Esta parte del sentido anacrónico. Yo creo, y bueno, sí, quizá hay una falta de desarrollo en el texto de José Rubén Romero. Creo que a lo que se refiere sobre todo es justamente esta recuperación de la dimensión humana, ¿no? Cuando él está planteando, ¿por qué? Porque siempre se asume la historia como el acontecer de algo allá, ¿no? Que están pasando los hechos, etcétera, pero se pierde, ¿no? Que quienes están interactuando ahí pues son seres humanos, ¿no? Los que están ahí y en ese sentido
como humanidad, digamos, ¿no? Podríamos encontrar estos elementos de identificación en el plano de seres humanos que viven en términos de sus inquietudes, sus miedos, sus pasiones, etcétera, etcétera, que no sean las mismas, ¿no? No van a ser las mismas que tenemos nosotros, pero sí, digamos, está este sustrato de carácter mucho más humano, ¿no? Justamente, creo que va un poco en esa línea, justamente. La verdad, ahorita no recuerdo si en efecto podría la falta de desarrollo pensarse un poco en este sentido que tú lo señalas, ¿no? Justamente, Elena. Pero creo que va en esa línea, ¿no? En esa línea de no pensar que somos lo mismo, ¿no? Porque no lo somos, porque sería negar lo que yo decía hace rato, ¿no? Negar la historicidad. O sea, pretender que un ser humano del siglo XVI piense como nosotros, pues es un anacronismo y es un sinsentido, ¿no? Pero asumir que como nosotros son seres humanos que tienen miedos, pasiones, etcétera, etcétera, ¿no? Enojos también, y demás vida contenida, lo que sea, ¿no? Bueno, pues eso ya nos establece otra dimensión de la comprensión y sobre todo la empatía que tanto insiste José Armando, ¿no? Pero muy interesante el comentario. Gracias, Elena. Luis, después Roxana y ahorita tratamos de cerrar. Hola, buenos días. Buenos días. A mí me gustaría rescatar dos partes que me gustaron mucho, o bueno, considero importantes. La primera es que al ser humano le gusta estudiar el pasado y este tipo de cosas, bueno, acercarse a él, porque en el pasado encuentra una especie de seguridad que en el presente no puede encontrar o le resulta inaccesible, y que le genera como misterio, angustia, y bueno, le genera angustia pensar en el futuro, cosa que no pasa en el pasado, pues porque las cosas ya están como escritas, ya no sé si me explico. Y la otra parte que me gustaría rescatar es que la historia, vamos a podernos acercar como en un mismo texto a diferentes partes de la historia, porque un texto que se escribió en el siglo XIX, que se refiere a los hechos que sucedieron en la conquista, al leerlo nosotros en el siglo XXI, nos vamos a poder acercar a los pensamientos, corrientes filosóficas que se tenían en el siglo XIX, y aparte nos podemos acercar a los hechos que está describiendo el texto, que fueron desde la conquista o otros que no son del siglo XIX. Y ya, sería todo. Luis, si yo complementaría esto que dices a la tercera dimensión, o sea, no solo comprender el siglo XIX y la visión de la conquista a través de esta autora del siglo XIX, que si sino la podría dimensión ser más complicada, que que se es la del siglo ejerza XX. Tú como lector también estás llevando tu equipaje, como una organización, ¿no? O sea, llevas en tu lectura, estás llevando pues tus inquietudes, tus preguntas que corresponden a este siglo, y ahí están esas distintas dimensiones, ¿no? Claro, esa es la más difícil, ¿no? Identificar cuál es nuestro pues cuáles son como nuestros para un referentes, bien para la sociedad, etcétera. Es súper complicado, ¿no? Pero ahí están, y hay que tener claridad en eso. O sea, hay que saber que cuando enfrentamos una fuente, llevamos nuestro propio equipaje y ahí lo está, ¿no? Esto es muy, muy importante. Muchas gracias, Luis. Roxana. Sí, buenos días. Bueno, para empezar, también es gracioso que me causara un poco de conflicto lo de la palabra hombre dentro del texto, porque hace unos años entré a la facultad y lo leía como si nada, ¿no? Pero en este año en específico me fue como de solo hombre, o sea, lo generalicé como ser humano, ¿no? Para no hacerla larga. Bueno, yo creo que el texto despierta la conciencia histórica, es decir, nos hace pensarnos como actores, pero también como parte del desfile, vaya, como lo diría Carr también. La historia, bueno, a mí lo que más me gustó del texto es que lo pusiera en este aspecto, por decirlo filosófico, metafísico, de no solo lo material y los datos, sino eso que va más allá de eso, sino como la naturaleza de un ser humano, la naturaleza, nuestro valor
nuestra determinación. Creo que eso es lo que yo veo en los textos. Por ejemplo, en Heródoto, él hace muchas cosas. Él describe paisajes, describe geografías, describe la ropa de los ejércitos, describe las batallas. Creo que, por ejemplo, yo puedo admirarme de Heródoto, me puede encantar, porque de verdad puedo ver, Ponte una blusa, por favor. puedo ver casi a las personas, ¿no? A la gente de ese tiempo. O, por ejemplo, en la Odisea, en la cólera de Aquiles, ¿no? Ese sentimiento primogenio del ser humano, y puedo ver cómo es expresado en ese tiempo. No sé, se me hace muy bueno que tal vez sí le falta desarrollar un poco esas ideas, porque también con La Libertad tuve que hacer como memoria como contextualizar el texto, y también saber quién era José Rubén Romero, pero creo que me gustó esa parte, que retomara la parte metafísica de la historia, por así decirlo, ¿no? Yo también me puedo encontrar en los textos, ¿no? Puedo encontrar cosas que me quedan, sentimientos que siento que no puedo nombrarlos en la historia, ¿no? O pensamientos que tengo sobre mi propia humanidad, mi propio sentido aquí en esta vida, en este momento. Pues nada, creo que terminaría con lo que decía en la entrada del oráculo de Delfos, de conócete a ti mismo, ¿no? Porque si te conoces a ti mismo, sabes qué quieres y para dónde quieres ir, y creo que es parte de mi conciencia histórica, el conocerme a mí misma y de dónde vengo, y qué quiero hacer yo, con qué conocimiento quiero contribuir a la humanidad, o a esta pequeña, no irme tan lejos, sino pues tal vez a México, a la UNAM, o a mi conocimiento como, por ejemplo, no sé, historia del arte o historia geográfica, etcétera. Roxana, muy interesante esto. Ay, qué horrible. Está señalando. Justamente este texto lo usé por primera vez en el curso el año pasado. Y es la primera vez que señalan esto que dices, ¿no? Énfasis, o bueno, poner atención a que Romero Galván hable de hombre, ¿no? Hombre genérico, ¿no? Y justamente, ¿no? Tú decías, bueno, que me percate en este momento de eso en el texto, pues es parte de nuestra historiografía de México, ¿no? También hoy, no hace un año, hoy, ¿no? Hoy estamos mirando estas cosas y es lo que va a pasar, ¿no? A cualquier historiador le va a pasar. No es el mismo equipaje, ¿no? Y su percepción del mundo puede cambiar drásticamente, ¿no? Ya lo veremos en su momento, ¿no? Pero aquí referiría una anécdota de Ramón Iglesias, un historiador español que llega con el exilio español después de 36, y es muy interesante que él pues, es historicista 100%, ¿no? Entonces lo que quiere destacar es justamente cómo la percepción no puede ser una, ¿no? Y cómo a veces, no a veces, siempre, tu experiencia de vida puede transformar tu percepción del pasado, ¿no? Entonces él habla mucho de cómo cuando estaba en España, antes de salir, ¿no? Antes de la Guerra Civil, él estaba escribiendo un prólogo, me parece que era para la obra de López de Gómara, me parece, no estoy segura si era López de Gómara o era Bernal, nunca me acuerdo. Y cómo en este prólogo, no, porque escribió para los dos, en este prólogo Bernal se posicionaba a favor de la obra de Bernal, Ramón Iglesias, se posicionaba a favor de Bernal Díaz del Castillo, ¿no? Decía Bernal, la obra de Bernal es la verdadera historia, no solo por el título, ¿no? ¿Por qué? Porque nos habla justamente de la visión del soldado, que el soldado es quien realmente hizo la conquista, ¿no? No el capitán Hernán Cortés, la gran personalidad, sino es el soldado, son los soldados los que hicieron la conquista, ¿no? Bueno, este es su posicionamiento. Viene la Guerra Civil, él participa en la Guerra Civil, no va a luchar en la Guerra Civil, y la Guerra Civil le va a cambiar la visión de las cosas, ¿no? Cuando termina, después se enfrenta, ¿no? A elaborar un prólogo de nuevo, ¿no? Para la obra de López de Gómara, y entonces es, ¿no? Decir, bueno, sí, Bernal está muy padre, pero López de Gómara también tiene razón. O sea,
no se puede pensar en la guerra. Los soldados son los que luchan, sí, pero los soldados sin una dirección, aquello es un caos. Se requiere esa dirección, es importante, y entonces revalora el lugar de Cortés en el proceso de conquista, ¿no? Y esto se debe a qué? Pues a su propia experiencia de vida, al participar en la guerra, justamente, ¿no? Y darse cuenta de lo importante que es la dirección en una guerra, y que en esa medida, sin la dirección de Cortés, bueno, pues seguramente hubieran pasado cosas, pero hubiera sido mucho más complicado, ¿no? Llevar a cabo las cosas como se dieron, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante tenerlo siempre en cuenta, ¿no? Si eso pasa, ¿cómo podemos pretender que se acerque el historiador así en la objetividad y en la asepsia absoluta? Claro, el historiador no puede dejarse ir, ¿no? Totalmente. Tiene que tener plena conciencia de dónde está parado y desde dónde está tratando de reconstruir el pasado. Pero también tiene que asumir que hay una serie de elementos que corresponden a su vi que te estás agachando y yo así. Que esos tiene que saber manejarlos cuando se enfrenta al pasado, y que por más que lo intente, algo se va a pasar, algo se va a ir a esa interpretación del pasado, y que tampoco es malo necesariamente, ¿no? Insisto, porque lo que nos va también a enriquecer esa visión del pasado no es solamente el saber qué pasó exactamente, sino qué ha significado eso para las distintas generaciones. Y esa significación es subjetiva. Absolutamente subjetiva. No hay explicación sin subjetividad, ¿no? Bueno, eso lo digo yo. Ustedes dirán si están de acuerdo conmigo o no, ¿sí? Me gustaría... Muchas gracias, Roxana. Solamente, ya para cerrar la sesión del día de hoy, es ¿para qué leímos este texto? Ricardo, ¿qué pasó? Perdón, yo no tenía la oportunidad de comentar nada todavía. Ok, adelante, Ricardo. Bueno, nada más para cerrar, pues, al principio me causó mucho interés porque yo tenía ese conflicto de los dos José Rubén Romero, ¿no? El escritor que apenas había leído una novela suya y no sabía si era el mismo. Ya, pude despejar las dudas. Se me hizo muy interesante. Y bueno, respecto al texto, pues es muy breve, muy interesante. Coincido con varios compañeros. El final del texto es donde más pues encuentras cosas interesantes, lo más sustancial del texto, ¿no? Me parece muy importante destacar que el autor habla, ¿no? Sobre que la mayor parte de la historia de la humanidad está pues, en las sombras, ¿no? Realmente no lo conocemos. Conocemos la historia de la humanidad pues de la Grecia helenística, me parece, comenta, para acá, o sea, hemos podido apenas escribir poco más de 2 milenios de historia humana, ¿no? Al respecto también se me hace muy interesante esta parte de se suele hablar de la historia del hombre, ¿no? O el historiador y la historia del hombre, etcétera. Pero, y lo comenta José Rubén Romero, es más bien la historia de las sociedades, ¿no? Porque entonces si hablamos, ¿hasta qué punto podemos hablar de que se estudia la historia del hombre como individuo, ¿no? Porque, vamos, si se hubiera podido registrar la historia del hombre hace 50,000 años, realmente sería útil, en tanto que pues no podemos hablar todavía de sociedades jerarquizadas, sino que hablamos de pueblos nómadas, que no tienen estructura, que no hay jerarquización, división del trabajo, no existe un Estado, nada de eso. Entonces, ¿qué tan historiables serían esas comunidades nómadas que pues que toda su vida se la pasan recolectando, cazando, etcétera? Entonces, no, a lo mejor es meramente retórico hablar de la historia del hombre, cuando más bien lo que hacemos es hablar o estudiar la historia de las sociedades, ¿no? No lo hace explícito el autor, pero creo que lo pone un poquito de ese modo. Yo lo interpreto de esa manera. Gracias, Ricardo. Yo creo que más que hasta dónde es relevante el asunto de historiar estas sociedades, creo que más bien se remite uno a no a la falta de interés, porque
y lo refiere, ¿no? El ser humano siempre está interesado en su pasado, ¿no? Y lo recupera de una u otra manera. O sea, puede ser a través de la oralidad, por ejemplo, que son las primeras formas de recuperación del pasado, y que es igualmente válida que los registros escritos, aunque algunos digan que no. Lo que pasa es que así como es importante, relevante y fundamental, también es volátil, ¿no? O sea, cómo conocemos esa tradición oral del pasado, ¿no? La conocemos en el momento en el que se asienta en la escritura. Si no, se nos va de las manos, ¿no? Digo, ahí entra el trabajo de los antropólogos muchas veces para recuperar esa oralidad que hemos perdido, ¿no? Pero es muy complicado, muy complicado ese trabajo. Hay un trabajo de Robert Darnton que es extraordinario, que se llama Los cuentos de mamá, que está en este libro de... ¿Cómo se llama? Lo tengo aquí. No lo tengo aquí, que me acabo de cambiar de casa, no tengo todos mis libros aquí. ¿Cómo se llama? ¿La matanza de gatos? Es el de La matanza de los gatos, es el mismo. Pero bueno, ahí uno de los relatos es el de Los cuentos de mamá Oca, ¿no? Y es extraordinario porque justamente de lo que va a hablar en ese texto es del pensamiento de los campesinos franceses en el siglo XVIII, y obviamente pues, los campesinos franceses del siglo XVIII no escribían obras historiográficas, ¿verdad? Y no eran un sujeto que interesara a los historiadores, ¿no? En lo que hablábamos hace rato de estos grandes sujetos políticos. Entonces, ¿cómo reconstruye o cómo trata de reconstruir Darnton la parte que es muy rica? Bueno, el relato es muy rico, pero también cómo nos explica, ¿no? Cómo tiene que recurrir a las herramientas de la antropología para tratar de recuperar de manera indirecta y reconstruyendo ese pensamiento a través de los relatos, de los cuentos que se contaban en esa época, ¿no? Entonces ahí están las historias de Caperucita Roja y todas estas en las versiones menos rosas y menos Walt Disney, ¿no? Y las reconstruye justamente, pero a partir de que se asientan en la escritura, o sea, de los cuentos de Grimm y todos estos, ¿no? Va hacia atrás con herramientas de la antropología tratando de ver cómo eran estas versiones no en el siglo XIX, sino las que se contaban en el siglo XVIII. Pero es una labor complicadísima. Y ahí había un registro, digamos, escrito, que no es el original, pero que se deriva de alguna manera de estas transformaciones. Ahí vamos a enfrentar, por ejemplo, lo vamos a ver en este curso, ese es uno de los grandes retos y de los grandes problemas que enfrentamos cuando trabajamos con los códices, ¿no? Los códices, ya lo veremos, es un tipo de registro que implica un doble discurso. El discurso, digamos, escrito propiamente en el códice, que ahí podemos discutir cuál era la función de ese códice escrito, pues, y por otro lado la oralidad vinculada a ese códice, la cual desconocemos. Hoy en día no sabemos cuál era el relato oral que estaba vinculado a ese códice, se pierde. Podemos reconstruirlo de manera muy indirecta, pero es muy complicado, se pierde esa oralidad, entonces digamos que se pierde la posibilidad de acceder a uno de los registros de ese pasado, ¿no? A una de las formas de registro que además era complementario del otro, ¿no? O sea, no es que fueran dos distintos, eran complementarios. Bueno, depende de la interpretación que veamos, ¿no? Pero porque hay distintas hipótesis de cómo funcionaban, ¿no? Los códices históricos estamos hablando, ¿no? Particularmente. Entonces, bueno, este asunto, por ejemplo, de la oralidad, pues es complicado, ¿no? Y ya ni me acuerdo porque estaba hablando de la oralidad, pero bueno, no importa. Gracias, Ricardo. ¿Alguna duda, comentario? ¿No? Bueno, entonces, ¿por qué leímos este texto? Bueno, por un lado fue un poco provocar, ¿no? También una invitación, pues me parece que el texto de Romero Galván pues es como una bonita introducción, ¿no? Es un texto breve, es un texto claro, es un texto que nos habla de los problemas que estamos abordando y además está bien escrito, ¿no? Entonces me parece que... Y además es un autor que vamos a utilizar mucho en este curso, ¿no? Romero Galván, ya lo verán. Es un gran historiador que trabaja cuestiones de historia de la historiografía. Y bueno, finalmente, insisto, es un texto que nos habla de estas cuestiones que nos interesan y que con las que arrancamos este curso, ¿no? ¿Cuáles son esas cuestiones? Pues por un lado, el carácter histórico del discurso sobre el pasado. Esa es una de las primeras cosas que es importante. Bueno, el carácter histórico del ser humano, eso es lo primero, ¿no? Que
tendríamos que pensar. No somos los mismos que hace 500 años, que hace 1000 años, ¿no? Desde la perspectiva quizá de la visión judeocristiana, esencialista en ese sentido, pues el hombre era el mismo, ¿no? O sea, somos descendientes de Adán y todos somos iguales a Adán y Eva, 100 años después, 500 o 1000 años, ¿no? Pero desde una perspectiva distinta, ¿no? Historicista, podremos pensar, y no del historicismo de José Rubén Romero y O'Gorman, sino el historicismo del siglo XIX, que es asumir que el hombre es histórico, el hombre se transforma también, no va a ser el mismo, ¿no? Entonces creo que ese es un elemento importante, la historicidad del ser humano, ya no diré del hombre porque también habla del ser humano, pero también de los discursos que se hacen sobre el pasado, ¿no? O sea, no van a ser lo mismo lo que se diga de la conquista en el siglo XVI, en el XVIII o en el XX, ¿no? O en el XXI. O sea, los discursos sobre el pasado cambian en función de las preguntas que se hacen en ese pasado. ¿Para qué vas al pasado? ¿Qué estás buscando en el pasado? Ir al pasado no es mera erudición, el historiador no va pues, porque quería saber, nada más, aunque eso crea, ¿no? Muchas veces, sino ese querer saber está vinculado a una inquietud desde el presente, ¿no? Y esas preguntas van a surgir, insisto, de su propio presente, ¿no? De ese contexto en el que está inmerso el historiador. Pero además, la visión de lo que es la historia cambia, es distinta. No es lo mismo lo que se pensaba de la historia hace 500 años que lo que se piensa hoy en día. Hace rato lo decía, ¿no? La historia antes del siglo XIX nunca se asumió como ciencia, ¿no? Nunca, ni le interesaba asumirse como ciencia, ¿sí? Lo cual no quiere decir que se asumiera como un conocimiento riguroso, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero la concepción de ciencia, obviamente la concepción de ciencia que se maneja a partir del siglo XIX y del siglo XX, ¿no? A partir del siglo XIX es cuando la historia, ¿no? Empieza a querer asumirse como ciencia, ¿no? Y va a todo el siglo XIX y el siglo XX, pues va a estar tratando de asumirse como ciencia, y a final del siglo XX y en el siglo XXI, pues empieza también el cuestionamiento de veras, o sea, ¿de veras es ciencia? ¿No? Digo, eso es parte de los cuestionamientos que tenemos hoy en día, ¿no? Ya no hay propiamente un interés directo de discutirlo, o sea, no es que como pasaba en los 40, ¿no? O en los 50, que los historiadores se peleaban y se daban hasta con la cubeta por definir la cientificidad o no de la historia. Ahora ya no, o sea, ahora ya digamos que se respeta más. Tú crees eso, yo creo lo otro, no pasa nada, ¿no? O sea, no es algo que determine, ¿no? el ejercicio histórico. Sin embargo, sigue ahí en el aire, ¿no? Y cada vez hay una mayor recuperación de este vínculo de la historia con las estrategias, sobre todo de la literatura y de la retórica. O sea, y ahí todo este enfoque, por ejemplo, pues de los post-giros lingüísticos, ¿no? Hayden White, el propio Anker Smith, que son pues teóricos de la historia que están destacando este carácter, ¿no? Por ejemplo, metafórico, literario, etcétera, ¿no? Bueno, eso ya lo ven en Historiografía General 4, ¿no? Pero bueno, ahí están estas propuestas, ¿no? Que vinculan más la historia, o sea, este componente estético, ¿no? Por un lado, ético también de los discursos históricos, no nada más científicos, sino éticos, estéticos, etcétera, ¿no? Que están presentes. Pero bueno, hay que entender esto de entrada, porque lo que nosotros vamos a buscar en los textos es justamente eso, ¿sí? Cuando nos enfrentemos a los textos de historia, nosotros vamos a trabajar los textos de historia desde, ya lo había dicho, vamos a hablar un poco del posclásico, no los vamos a enfrentar, porque quedan muy pocos, ¿no? Y además ya lo decía hace rato, tenemos pocos elementos también para analizarlos, pero sí vamos a enfrentar a través de las tradiciones originarias los textos de tradición indígena que se producen después de la conquista, o sea, los códices coloniales. Bueno, nos vamos a enfrentar desde ese entonces, ¿no? a estas formas de registro del pasado, pero para entender, no para buscar la verdad, ¿no? Ni para entender en qué año pasó tal y tal. Lo que nos interesa es ver el pensamiento del autor, no ese pasado del autor, sino cuáles son los presupuestos de los que parte el autor, cuáles son los referentes, cuáles son esos componentes. Roxana hace rato decía metafísicos, ¿no? El vínculo del pensamiento filosófico, etcétera. Yo pensaría más en los elementos metahistóricos, ¿no? Recuperando un poco el planteamiento de Hayden White, ¿no? O sea, cuáles son estos presupuestos de la concepción del mundo del historiador que se están reflejando en su obra histórica y en su interpretación y su explicación histórica. Y sobre todo, ¿por qué? ¿Por qué
para Sahagún, ¿no? O para los franciscanos del siglo XVI, la conquista es de una u otra manera un acto de carácter divino, es obra, ¿no? De carácter divino, y que se explica en términos de una compensación por parte de la divina providencia por las almas perdidas en Europa por la Reforma. ¿Por qué? ¿Cuáles son los referentes de estos autores? Y porque piensan eso, van a decir, ay, son unos, ¿cómo se llama? Digamos que están imponiendo a los indígenas y a la historia un pensamiento ajeno. Sí, pero son los referentes que tienen. No podemos pedirles que piensen de otra manera, ¿sí? Porque es su época, es su contexto. Y pedírselo pues sería en efecto una manera, ¿no? O son unos supersticiosos porque todo lo explican en función de la divina providencia. Bueno, pues no había como muchos elementos para dónde moverse, ¿no? Entonces es parte de un pensamiento de una época, y ahí es donde entra la cuestión empática, ¿sí? O sea, puedo no coincidir hoy en día yo con esos planteamientos, pero no porque no coincida hoy en día los voy a valorar en función de esos componentes. Tengo que tratar de entenderlos en su propio contexto y desde sus propios referentes, porque si no yo voy al pasado solo para juzgar a los hombres del pasado, que ya, bueno, a los seres humanos del pasado, que no se pueden defender además, ¿no? Ni siquiera pueden alegarnos nada. Lo que les colguemos ahí se va a quedar colgado, porque pues ni siquiera tienen forma de refutar lo que estamos planteando, ¿no? Entonces digamos que sería pues un sinsentido, porque además eso qué, pues a lo mejor nos sirve de desahogo, ¿no? Decir malditos conquistadores, cortes, bla, 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 pero más allá de ello, ¿qué entendemos de nuestro presente contexto, ¿no? Entonces creo que es importante generar este sentimiento de empatía, ¿no? Que se está planteando. Y bueno, no me voy a colgar porque ya quedan 5 minutos. Y la otra parte, justamente, pues es esta necesidad de acercarse al pasado, o sea, entender, ¿no? Que el pasado es una necesidad humana. Mirar al pasado es una necesidad ontológica. Si esa necesidad ontológica de identitaria, pues, puede adquirir distintos matices, distintos sentidos según el momento, según la época, sin lugar a dudas. Pero ¿para qué miramos al pasado? Para entender el presente, pero también para ubicarnos nosotros mismos, de dónde venimos, como individuos sí, pero también como sociedad. Y encontrar esos vínculos que nos relacionan con los demás, ¿no? Entonces, ese es un elemento muy, muy importante, entenderlo, que, insisto, la identidad no necesariamente tiene que ser identidad nacional. La identidad puede ser, ¿no?, muchísimas cosas, ¿no? Que tendremos que ir viendo en algún momento el asunto de cómo se va construyendo esta identidad nacional, ¿no? O sea, cuándo empieza a ser relevante la identidad nacional en los discursos históricos, y hasta dónde. Había un comentario que a mí me llamó mucho la atención, no sé si era de Elena también, pero que decía que el historiador tiene como la obligación de ir en contra, ¿no?, a contracorriente de la historia oficial, de este discurso nacionalista, etcétera. Depende. O sea, depende de dónde se posicione el historiador y de qué época estamos hablando. Porque en un momento dado, por ejemplo, la construcción o este vínculo del historiador con el discurso nacionalista es parte constitutiva de la construcción nacional, de la identidad nacional. O sea, los historiadores asumen que esa es su función. Y estoy pensando en el siglo XIX particularmente, en el periodo post-intervención francesa, ¿no?, con el triunfo del liberalismo, cómo los historiadores se van a vincular con esta, de hecho son quienes van a construir esta primera etapa del discurso, ¿no?, nacionalista, desde la perspectiva de crear una identidad que permita sustentar la nación, ¿no? Entonces yo creo que depende, o sea, no estoy en contra de lo que he señalado, estoy totalmente de acuerdo hoy en día, ¿no? Ese es uno de los posicionamientos que podemos esperar. La historia no tiene por qué servir, o el historiador no tiene por qué ser servil, ¿no?, del régimen, pero habrá quienes, no por una cuestión solamente monetaria, de interés, sino por una cuestión de convicción, se posicionen ahí. Y habrá que ver, ¿no?, hasta dónde en efecto hay congruencia, no hay congruencia, y sobre todo, ¿qué nos dice de ese historiador y qué nos dice del propio contexto donde está ese historiador, ¿no? O sea, yo creo que esa es la parte que es más rica de enfrentarse a los discursos de los historiadores,
y tratar de entender justamente, bueno, ¿y por qué está apoyando a, ¿no? O por qué está posicionándose ahí? ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido? Que le está dando a la historia, o sea, tiene que ver con eso. ¿Qué función tiene la historia? ¿Y dónde se posiciona el historiador? El siglo XX le da esta función revolucionaria, ya se le había dado Marx en algún momento en el siglo XIX, ¿no? Pero le da esta función revolucionaria de transformar y de construir el futuro, ¿no? Entonces, en esa, bueno, transformar el presente, construir el futuro, y ese sentido, ¿no? Que trasciende el ámbito de la historia Magister Vitae, ¿no? Es lo que justamente va a transformar o va a permitir esta idea del historiador que no debe estar sustentando un régimen, por ejemplo, pero la historia, y eso lo tenemos que asumir siempre, y por eso es tan importante este señalamiento de la necesidad de ir en contracorriente, la historia siempre se va a utilizar también para sustentar, ¿sí? Ciertos posicionamientos. Pues ahí está, ¿no? Desde los mexicas, ¿no? El sustento de ciertas cuestiones, la reescritura de la historia que dicen con el famoso sport, que si fue, no sé quién sabe, pero bueno, ahí están estos usos políticos, pues, ¿no? Que se le da a la historia. Esos están presentes y también hay que ser contestatarios, ¿no? O sea, no podemos quedarnos nada más en así es, ¿no? Hay que entender esos usos y esos abusos, ¿no? O tratar de entender a la medida de nuestras posibilidades, pero también debatir con esos usos y abusos, ¿no? Esa es parte de las responsabilidades también de la historia, ¿no? Bueno, nos vemos, espérenme un segundo. Les pongo la entrada de asistencia. Espero que hayan disfrutado el texto de José Rubén Romero. Yo creo que sí, la mayoría les parece que les fue grata la lectura. Acuérdense que ya nada más hay que poner presente, ¿no? Con que pongan presente, con eso se consigna la asistencia. Ya debe haberles aparecido, yo espero, déjenme checar si haya sido, ¿no? Bueno, le falta un minuto. Les va a aparecer la lectura siguiente, que es para el martes, ¿sí? Justamente la que señalaba Armando, ¿no? La lectura del texto de Eric Kahler, ahí está el texto, y ojo, tienen 2 links para el blog, ¿sí? ¿Por qué tienen 2 links para el blog? Porque uno es para plantear la pregunta de prelectura y otro ya para contestar la pregunta que se les plantea, como fue la del texto de segundo, ¿no? ¿Qué es esto de la pregunta de prelectura? Bueno, la idea es que sea eso de prelectura, o sea, no que lean el texto y después planteen la pregunta. O sea, antes de leer el texto, véanlo, vean el título, ¿qué esperan de ese texto? ¿De qué les va a hablar? ¿Qué anticipan del texto? Y finalmente la pregunta de prelectura se constituye como una suerte de hipótesis de lectura, ¿no? O sea, ¿de qué cosa les puede responder el texto? Entonces ustedes plantean su pregunta, ¿qué le preguntaría yo a este texto? Este texto que se llama X, ¿no? ¿Qué le preguntaría yo? Esa es la pregunta de prelectura, ¿ok? Háganlo antes de leer, es muy importante, ¿sí? O sea, no cumplan con la pregunta nada más por el compromiso de cumplir y ya leyeron el texto y lo reflexionaron y eso la pregunta, así no tiene chiste, ¿sí? El chiste es que sea antes de leer esa pregunta, ¿ok? Vean, ¿de qué les va a hablar el texto? Pregúntense, ¿y qué les puede responder? Bueno, ¿qué les interesa preguntarle al texto, ¿no? ¿Y qué les podría responder al texto, ¿no? También, ¿ok? Bueno, me dicen que Viridiana, Edgar fueron a la facultad, no pudieron asistir, ok, no hay ningún problema, nada más que, bueno, ya tienen ahí las actividades, pues que entreguen las actividades, ¿no? Ok, bueno, si no hay ninguna duda, pues nos veríamos el martes entonces con este texto, esta discusión. Espero que pues hayan disfrutado, insisto, no solo la lectura, sino esta discusión. Y nos vemos el martes. Bonita semana, mejor fin de semana y grata lectura de Kahler, que también es un texto precioso, ¿no? Nos vemos el martes. Hasta luego. Hasta el martes.